compartir algo aquí de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 1, nos habla de algo tan poderoso y quiero leer los primeros versículos y luego compartir la palabra de Dios. Dice acá, lo primero que dice es Dios. Diga conmigo, Dios. A mí me llama mucho la atención porque es la primera y la única vez que un libro de la Biblia comienza con el nombre de Dios. Es lo primero que quiero señalar. Cuando usted veía las cartas paulinas, decía: yo, Pablo, Silvano, Timoteo, le escribo a la iglesia que está en la Odisea o a la iglesia que está en Filipo. Siempre Pablo se identificaba, ¿no?, con su nombre. Pero en esta carta es la única en toda la Biblia donde comienza con la palabra Dios. Y eso es lo primero que quiero que miremos juntos, porque aquí nos habla de algo bien poderoso, porque nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra a la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí la palabra nos comienza a decir y a narrar algo que nos dice que Dios hizo algo. Y lo que dice aquí es que Dios había hablado de muchas veces y de muchas maneras a través le habló a los padres a través de los profetas. Ahora, aquí hay una introducción, porque nosotros, si conocemos a Dios, es porque Dios mismo se reveló. Lo primero que hay que decir. Si yo conozco algo de Dios y he oído algo de Dios, es porque Dios habló. Y lo primero que debemos de entender, que solamente Dios se puede revelar a sí mismo. Esto es bien importante porque tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Yo estaba buscando a Dios y yo encontré a Dios y yo tuve un encuentro con Dios. Usted encontró a Dios porque Dios lo encontró a usted primero. Dígame eso. O sea, usted, por más bueno que usted cree que usted era, por más lindo que usted cree que usted era, usted no encontró a Dios, Dios lo encontró a usted. Porque nadie puede conocer a Dios si Dios mismo no se revela. En teología nosotros llamamos esto revelación progresiva. Si usted quiere anotarlo, es un concepto y lo vamos a ver acá. Y estoy dando una introducción porque solamente tengo un solo punto en mi mensaje hoy. Es poderoso, pero tengo que llevarlo en escalones. Diga conmigo, revelación progresiva. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios se ha revelado progresivamente? Porque dice aquí la palabra de Dios que Dios siempre ha hablado. O sea, nunca Dios ha estado en silencio. Nunca Dios ha estado callado. Siempre Dios ha hablado. Dios siempre ha manifestado cuál es su voluntad. Dios siempre se ha revelado. Y la revelación de Dios viene como resultado de Él mismo
traer a la existencia su conocimiento a través de lo creado y a través de lo que se manifestó a través de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Pero aquí dice algo bien importante, porque dice que siempre Dios ha hablado. Diga conmigo, Dios siempre ha hablado. O sea, en otras palabras, Dios nunca ha estado en silencio. Dios nunca ha estado callado. Y este libro nos enseña algo bien poderoso, porque dice que Dios nos habló y dice cómo lo hizo en tiempos antiguos. Y él dice acá, ¿no?, para entrar un poquito más, dice acá que Dios, habiendo hablado, diga conmigo, muchas veces. Ahora, para nosotros poder entender esa palabra, es la palabra polimeros en el griego. Yo no voy a entrar mucho en definiciones, pero creo que algunas definiciones nos ayudan a entender ciertas cosas. La palabra polimeros es una palabra compuesta. Es la P-O-L-Y-M-E-R-O-S, polimeros. Es lo que se traduce que Dios había hablado muchas veces. Esa palabra lo que quiere decir es que Dios había hablado en muchas porciones de las Escrituras. Esa palabra es muchas porciones, polimeros. Dios, ¿qué había dicho Dios? Dios estaba hablando. ¿Cómo Dios estaba hablando? Por ejemplo, Dios habló en Génesis. El hombre falla y el hombre se hace una vestidura. Se ponen unas hojas de higuera, usted sabe la historia. Pero Dios viene y Él mismo lo viste al hombre. ¿De qué nos estaba hablando a nosotros eso? Que para redimirnos de nuestro pecado, nosotros no lo podemos hacer nosotros mismos. Dios tiene que hacerlo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Polimeros. Dios no estaba hablando que un día Cristo iba a venir y Él iba a hacer el sacrificio y la sangre de Jesús, ese animal fue el que cubrió, no, porque Él tuvo que matar un animal para ponerle esa vestidura de ¿cómo se llama?, de pieles. Entonces Dios estaba hablando. ¿Desde cuándo Dios ha hablado? Dios ha hablado siempre desde el principio. Polimeros. En diferentes porciones de las Escrituras, Dios ha estado hablando y Dios siempre ha estado hablando un mismo mensaje. Y ese mensaje ha sido un mensaje revelacional, de revelación, y ha sido un mensaje progresivo. Cuando Dios, bueno, podemos pasarnos toda la mañana. Yo he hecho un ejercicio muy interesante, ahorita se lo voy a retar para que usted lo haga. Que usted lea el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, basado en lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Ahorita te va a ver qué es lo que yo quiero decirle en cuanto a eso. Porque siempre Dios habló. ¿Cuándo Dios habló? Siempre. Cuando Abraham, ¿no?, toma a su hijo y Dios le dice, mira, llévalo y sacrifícalo. ¿Estaba hablando Dios ahí? ¿Qué estaba diciendo Dios? Cuando uno lee Hebreos capítulo 11, es bien interesante, porque dice que Abraham, en sentido figurado, la palabra figurado ahí, tomó a su hijo como muerto, como resucitado. Estoy parafraseando. La palabra figurado es la palabra parabolé en el griego. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Abraham estaba ofreciendo su hijo, era un parabolé, era una parábola, porque Hebreos lo revela. Una parábola de lo que iba a pasar cuando Dios entregara a su hijo.
porque su hijo iba a ser entregado por nosotros, iba a morir, pero él no se iba a quedar muerto, sino que iba a resucitar de entre los muertos. Dios siempre ha hablado. Podemos ir por todas las escrituras y podemos entender que Dios siempre ha manifestado y siempre ha hablado. ¿Cómo yo sé que Dios estaba hablando? Cuando Israel estaba en el desierto, ¿qué hacía todos los días? ¿Caía qué? Pan del cielo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan del cielo. El ellos comer la comida diaria en el desierto, Dios nos estaba hablando que no era un pan físico el que iba a descender del cielo, sino el pan de vida llamado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dios siempre ha hablado. Así que, por eso yo no sé si usted ha leído en cuanto a las escrituras. Y usted puede seguir, yo puedo seguir. Ayer yo hablé algo de la ley, de las tablas a los líderes, de cómo Moisés, cuando subió al monte, Dios escribió con su dedo las tablas y la ley. Pero cuando él bajó del monte, él tomó las tablas y las rompió porque vio el corazón de aquel pueblo estaba en idolatría. Diga conmigo, Dios no estaba hablando. ¿Qué estaba hablando Dios? Que las tablas no pueden ser escritas en un corazón que no ha sido restaurado y renovado. Y que en el nuevo pacto Dios escribe no en tabla de piedras, sino en el corazón de cada uno de nosotros su ley. Y en esta mañana, si tú amas a Dios, si tú tienes el deseo de buscar a Dios, si tú tienes el deseo de amar su presencia y amar su palabra, es porque hay algo sobrenatural que fue escrito en tu corazón. Y eso es la ley de Dios, son sus mandamientos, es su pacto que Él lo escribió, no con tinta, no en un papel, porque la palabra eterna no se puede escribir en algo físico. El Cristo es la palabra eterna. Dios no estaba hablando. Moisés, yo te escribí las tablas con mis dedos, pero era una revelación de lo que iba a pasar en el futuro. En el futuro iba a redimir la raza humana y le iba a escribir yo con mi dedo por el Espíritu Santo mi palabra y mis mandamientos en el corazón de todo aquello que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. ¿Qué estaba haciendo Dios? Hablando. Y yo puedo pasarme toda la mañana, porque he hecho un ejercicio. He ido por todas las escrituras, mirando todo lo que pasó, porque siempre Dios no estaba hablando. Ahora, ¿qué Dios no estaba hablando? Ahora, esto es bien interesante. Miren lo que dice acá. Porque no solamente Dios nos habló, por muchas porciones. Yo no sé si usted se acuerda cuando Cristo resucitó. Iba con los discípulos camino a Emaús, y los discípulos caminos a Emaús, ¿qué decían? ¿Eres tú el único extranjero, el único que está fuera de serie, que no sabe lo que pasó? Y le dijeron, no ha sabido que ha venido, ¿no? Que el Cristo. Y mira lo que pasa. Dice la Biblia, dice la palabra, que Cristo comenzó a decirle a esos dos discípulos, camino a Emaús, de donde en todas las escrituras hablaban de él. Usted conoce el pasaje, ¿no? Entonces él comenzó a caminar con ellos. Cuando habla de las escrituras, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía, se estaba refiriendo al Pentateuco. Y Jesús comenzó a decirle,
en cada lugar yo me hubiera gustado estar en esa conversación porque me hubiera evitado hacer lo que estoy haciendo ahora, no, y a leer toda la Biblia. Me hubiera gustado que el escritor de los evangelios hubiera dicho de dónde habló todo lo que Jesús le dijo a ellos durante todo ese camino, de dónde las escrituras hablaban de él. Hubiera sido algo bien interesante. Pero Dios no lo permitió porque yo creo que tengo una razón, pero no voy a entrar en eso ahora. Pero Cristo era revelado en las escrituras. Dios estaba revelándose a sí mismo en las escrituras. Y por eso la palabra de Dios dice en Hebreo capítulo 1 que Dios habiendo hablado muchas veces. O sea, en otras palabras, Dios no se cansa de hablar. Dios no se cansa de declarar la palabra. Dios no se cansa de revelarse a sí mismo. Ahora, aquí hay otra palabra que dice y de muchas maneras. Diga conmigo, muchas veces. Vamos, dígalo bueno, no sé, temprano, ¿no? Diga, muchas veces y de muchas maneras. Entonces, hubo muchos lugares de porciones de las escrituras que Él nos habló. Ahora, en muchas maneras es la palabra politropos. P-O-L-Y-T-R-O-P-O-S. Politropos. Entonces, aunque se parecen, ¿no?, en muchas formas, en muchos lugares, en muchas porciones, pero en mucha forma. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos habló siempre. Dios habló a través de visiones. Dios habló a través de forma. Dios habló a través de sombra. Dios habló a través de cosas que eran una tipología de algo que era real luego. Por ejemplo, ¿cuál sería una de ellas? Cuando Dios le dice a Israel que maten un cordero porque tenía que celebrar la Pascua. Es un politropos. Dios ha estado hablando. ¿Por qué? Porque ellos estaban matando un cordero para la redención, pero Dios lo que estaba era hablándonos, diciendo que el cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Era una sombra, era una tipología ¿de qué? De Cristo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Siempre hablando. Dios siempre ha estado hablando. Dios siempre ha estado hablando. Y por eso, por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, en el Número capítulo 20 me viene a la mente, dice, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Está hablando de la trompeta, estaba hablando del shofar, estaba hablando de tantas cosas que nosotros todavía tenemos ese simbolismo. ¿Y qué ha hecho la iglesia? La iglesia siempre ha querido relacionarse con Dios a través del simbolismo, pero eso dice Dios habiendo hablado, pero ahora nos ha hablado de una manera diferente. Y eso es lo que yo quiero hacer el contraste en esta mañana. Dios ha hablado. Dios nunca nos ha dejado ciegos. Siempre nos habló en diferentes lugares, en diferentes porciones. Nos habló de diferentes tipologías. Nos habló con sombra. Nos habló en códigos. Y nos habló con simbolismo. Pero la iglesia muchas veces se quiere quedar en ese simbolismo y no quiere entender que ya Dios no habla de esa manera. Tarea de más preguntar: ¿cuántos quieren que Dios le hable? O sea, que Dios te hable a tu vida. Mire lo más lindo. Vaya conmigo otra vez al pasaje, porque vamos a ver algo. Queremos explicar algo acá. Dice, Dios, diga conmigo, Dios
que ha hecho Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿A quién le habló Dios? Diga conmigo, a los padres. ¿Y a quién usó? A los profetas. Dios tenía un intermediario. Por eso dice que Dios habló a través de mano de ángeles, pero Cristo es superior a los ángeles. Ahora mire lo que dice el verso 2. En estos postreros días. Ahora, usted me va a creer lo que yo le voy a decir ahora, porque no tengo el tiempo para... No. Cuando la Biblia habla de los postreros días, nos habla de los días finales. Como la audiencia de lo que estaban recibiendo este libro, al libro de los Hebreos, eran judíos. Los judíos entendían que eran los postreros días inmediatamente. No había que explicárselo. Porque este libro a los hebreos era a una comunidad judía que había salido del judaísmo y había recibido a Cristo. Pero ahora estaba bajo la disyuntiva y la tentación de decir, sigo con la tradición, sigo con el simbolismo, sigo con el chofar, sigo con el talí. ¿Tú has visto toda esa gente? Sigo con todo ese simbolismo, no, y toda esa sombra que la gente quiere llevar. Sigo con todo eso o sigo a Cristo. Entonces ellos estaban en una disyuntiva y el hombre que escribe este libro, creo, mucha gente dice que no fue Pablo. Yo no sé, hay muchos argumentos quién fue el que lo escribió. Nadie sabe quién lo escribió, así que yo no voy a especular en esta mañana. Lo que yo sé es que Dios fue el que habló y que Dios dijo, todas esas cosas tuvieron su lugar, tuvieron su época, tuvieron su forma. Yo estaba hablando, no era que yo no estaba hablando. Lo que pasa que en los postreros días ya yo no sigo hablando de la misma manera. Entonces, si vamos a oír a Dios y vamos a escuchar a Dios y vamos a aprender de Dios, entonces vamos a tener que entender que ya Dios no habla de esa manera. Uno de los peligros de la iglesia en los últimos días será el judaísmo. Porque Dios tiene un pacto con Abraham. Y él dijo que él iba a tratar con la nación de Israel en los postreros días. Y va a haber algo que Dios va a hacer con Israel. Pero ¿cuántos saben lo que dice Pablo? Que el Israel de Dios somos nosotros. Porque Dios tomó de ambos pueblos y hizo un nuevo hombre. De gentiles y judíos, rompió la pared y hizo un solo hombre. Yo soy parte del nuevo hombre de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. El ser israelita no tiene que ver con una naturaleza natural. Dice la palabra que los que son de la fe son hijos de Abraham. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Usted entonces es judío y usted también de la descendencia de Abraham, pero de la descendencia espiritual. Y una de las cosas que todavía uno lo ve en la iglesia, la gente se quiere relacionar con Dios con tipología, con forma. No, yo tengo que orar de esta manera. Para orar me tengo que cubrir de esta manera. Para interceder tengo que hacerlo de esta manera. Y tenemos formas. Y hacemos de esa forma nuestra convicción de que estamos agradando y escuchando a Dios. Pero aquí dice algo tan poderoso. Dice, Dios habló muchas veces. Dios habló de muchas maneras. ¿Qué estoy diciendo? Que sí, Dios habló. Dios era el que se estaba comunicando con eso. Pero en los postreros días,
Lea conmigo, aleluya. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué son los postreros días? Los postreros días somos lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué ha hecho Dios en los postreros días? Lo podemos leer todo junto, el verso 2. Yo lo voy a contar 1, 2 y 3 y quiero que todos juntos lo podamos leer. Dice 1, 2 y 3. En estos postreros días Dios nos ha hablado por él. Vamos a dejarlo ahí. Ahora yo voy a navegar algo que es un poquito complicado. Cuando usted va a la Reina Valera, ¿qué pasa? La palabra hijo está en mayúscula. ¿Correcto? Dios nos ha hablado ¿qué? Por el hijo. Pero la palabra mayúscula, ¿qué implica? Cuando tú pones una palabra en mayúscula, tú estás dando un título. En el original, en el griego, no está en mayúscula. Lo voy a explicar por qué. Aguante el pensamiento, porque yo estudié esto y usted lo puede estudiar después, pero yo quiero comunicarle algo. Si dice, no está ni en mayúscula, ni tampoco tiene el artículo. En el griego es bien interesante cuando tiene un artículo. Por ejemplo, ayer estábamos estudiando sanar enfermos. Cuando en el griego no dice sanar los enfermos. Porque si yo tengo que sanar los enfermos y el artículo está, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que salir por Santiago, ir a todos los hospitales y todo el que está enfermo yo lo tengo que sanar, los enfermos. Pero sanar enfermo es diferente en el griego, porque ya no es todos los enfermos, sino los enfermos que van a venir a mi camino y que se van a encontrar conmigo, a ese que Dios ha puesto delante de mí y que dice que está enfermo. Yo tengo la autoridad para orar por esa persona y decir, sé sano en el nombre de Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque hay un artículo. Aquí no hay artículo y tampoco está en mayúscula. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Mire, vamos a leerlo en minúscula y sin el artículo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en muchos lugares, nos habló a los padres a través de los profetas, pero en los postreros días, Dios nos ha hablado en Hijo. Esa es la traducción. O sea, en otra forma o en otra explicación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la comunidad eterna de Dios, Dios ahora desciende sobre la tierra para traernos un mensaje y Él toma la configuración de un hijo y dice, ahora yo le voy a hablar no a través de tipología, no le voy a hablar a través de forma, ahora le voy a hablar a través de una persona, pero esa persona ha tomado la configuración y la estructura familiar de un hijo. ¿Y cuántos saben quién es ese? Cristo. O sea, en otras palabras, lo que Dios está diciendo es, si me vas a conocer, si vas a entender quién yo soy, si quiere que yo te hable en los postreros días, te vas a tener que relacionar con la persona llamada Cristo. Nada de Dios lo podrá conocer fuera de ese contexto. O sea que si voy a entender a Dios, entonces es en Hijo. No en el Hijo en mayúscula porque sería un título. Oh, yo soy el Hijo. No, es Hijo en minúscula en la función de Hijo.
en la operación de hijo, en la manifestación de hijo. Es un hijo que camina en la tierra revelando al Padre, que camina en la tierra revelando el corazón del Padre. Por eso Jesús dijo: si me ha visto a mí, ha visto al Padre. No porque yo tengo el título de hijo, sino por lo que yo hablo, lo que yo hago, lo que yo manifiesto, lo que yo digo, lo que yo enseño. Es el corazón del Padre a través de la manifestación del amor eterno del Padre, que dice: he aquí, yo he amado tanto la humanidad que he entregado a mi hijo. O sea que si voy a conocer a Dios y si voy a escuchar a Dios, no lo puedo hacer por sombras ni por tipología. Porque si lo hago por tipología y por sombra, entonces me estoy perdiendo lo que dice las Escrituras, que ya Dios no habla por eso. Dios habló por eso, pero ya no habla por eso. Ahora, si usted se fija, hay algo bien interesante. Porque Jesús, ¿qué hace Jesús con sus discípulos? Lo lleva a Cesarea de Filipo, es la parte norte. Estaba Cesarea Marítima, la gente confunde mucho, eran dos Cesareas. La marítima era donde estaba el puerto romano, en la costa, pero la Cesarea de Filipo era la que estaba al norte, estaba a los pies del monte Hebrón. Donde nacía el río, el Jordán, donde venía el agua. Hermón, el monte Hermón. Entonces Dios los lleva a aquel lugar y les pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? O sea, él estaba interesado en lo que la gente decía. Uno dice que tú eres el Juan Bautista, tú dices que eres Elías. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Ustedes saben la historia. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, ciertamente no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El único que puede revelar al Hijo y el único que puede revelar al Padre. El Padre es el único que puede revelar al Hijo y el Hijo es el único que puede revelar al Padre. ¿Cómo yo voy a conocer al Padre? Mirando cómo Dios nos habló en la persona de su Hijo Jesús. En otras palabras, esto nos enseña a nosotros una tremenda verdad. Porque ahora, si voy a crecer en el conocimiento de Dios en mi vida, si voy a escuchar a Dios, si voy a conocer a Dios, si voy a entender a Dios, ahora yo tengo que entender lo que es un hijo. Ahora usted entiende por qué es la importancia de usted tener una identidad de hijo. Porque solamente un hijo que se relacione con su padre lo puede conocer. Y Dios dice: no hay otra manera en la cual ustedes puedan oírme que yo le hable, porque es en la composición y en la configuración de hijos. Así que en esta mañana, si tú viniste a esta casa espiritual a escuchar esta palabra, lo que Dios te está diciendo plenamente: si vas a oír a Dios, si vas a conocer a Dios, si vas a entender a Dios, tú vas a tener que caminar con una identidad clara de que tú eres un hijo y una hija de Dios, porque a Dios solamente en estos postreros días se puede oír, hablar y conocer en la configuración de un hijo. Él lo reveló en la persona de Jesús, pero ahora Jesús nos ha hecho a nosotros sus hijos para que ahora nosotros caminemos en la revelación, en el conocimiento y en la verdad eterna de que nuestro
nuestro Padre que está en los cielos envió a su Hijo. ¿Por qué no vino el Padre? ¿Por qué no vino el Espíritu Santo a redimirnos? Porque cuando Él construyó y creó a Adán, ¿qué hizo? Él lo que hizo fue crear no fue un hombre solamente, fue un hijo. Y en ese hijo Él se quería relacionar, Él quería hablarle a ese hijo, Él lo puso en gobierno a ese hijo, pero ese hijo falló, ese hijo vendió, dio la autoridad a Satanás. Pero Cristo Jesús vino, el Hijo de Dios, vino y tomó la forma nuestra, tomó la forma de hijo, vivió en la tierra perfectamente 33 años, le devolvió la perfección que Adán había perdido, pagó el precio en la cruz del Calvario para que en esta mañana tú y yo tengamos acceso al Padre y nos acerquemos por la gracia a su trono y podamos entender y comprender a aquel que nos creó y nos hizo para la gloria y la alabanza de su nombre. Ahora déjeme terminar con los minutos que me quedan acá. Porque esto me ministró tanto. Dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado, ¿en qué? No por el Hijo, en Hijo. En la función de Hijo. Y por eso la palabra dice en Efesios que la familia de los cielos tiene el nombre de la familia de la tierra. O sea, en otras palabras, déjeme decirlo de otra manera. La familia de los cielos tiene nombre. La familia de la tierra lleva el nombre de la familia de los cielos. O sea, en otras palabras, si hay padre en la tierra es porque hay un padre en los cielos. Si hay si hay hijos en la tierra es porque hay un hijo en los cielos. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, nosotros llevamos el nombre de la familia. ¿De quién? De los cielos. ¿Cuál es el mayor ataque del enemigo en estos postreros días? La familia y romper la identidad en cada ser humano. A través del transgénero, a través del homosexualismo, a través de toda esa configuración sexual, romper la identidad de la persona para que ellos no se llamen que son hijos de Dios. Para desconectarlo de la gracia del Padre. Eso es uno de los ataques mayores. Para mí es el asalto más violento que hay sobre la tierra, la identidad. Pero tú tienes que saber quién tú eres. Y para yo saber quién yo soy, debo de entender que fue mi Padre que está en los cielos el que me hizo. Ahora, mire bien. Déjeme terminar con esto. ¿Está ahí conmigo? Ok. Mire lo que dice acá. En estos postreros días, Dios nos ha hablado en Hijo. Vamos a leerlo como lo dice en el original. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? Ahora, yo hice una observación. Esto fue una observación espiritual. Porque a mí me gusta estudiar las Escrituras. Ahora, aquí hay algo que no hace sentido para mí, humanamente. ¿Cómo yo voy a ser heredero y luego fue creado el universo? Dice, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ese orden no está incorrecto. Humanamente sí. ¿Cómo yo voy a ser heredero cuando no se ha creado nada? Piensa un momento, right? Dice, lo hizo, dice, Dios nos ha hablado en el Hijo
el cual lo hizo heredero de todo, pero no ha creado nada. O sea, ¿cómo yo voy a ser heredero si todavía no se ha creado nada? No, ¿cuántos saben en lo natural, no? Usted tiene hijos, sus hijos van a heredar ¿qué? Lo que usted tiene. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña una tremenda revelación. ¿Usted sabe cuál es la revelación que Dios nos enseña? Es esta: que el Hijo no heredó porque fue creado el universo, sino que el Hijo heredó no por lo que tiene o por lo que iba a tener, sino por lo que era. ¿Qué quiere decir eso, pastor, esta mañana? Sencillamente, tú no eres heredero o heredera de Dios por lo que tienes, sino por lo que tú eres. Wow. ¿Y qué tú eres? ¿Qué eres? Entonces, no tengo que tener. No tengo que poseer algo. No tengo que adquirir algo. No tengo que tener dinero. No tengo que tener una casa. Somos herederos porque somos hijos. Y si tú eres hijo de Dios e hija de Dios, en esta mañana tu viaje con Dios va a comenzar cuando tú comiences a entender que Dios te ha hablado, que Dios te habló, que Dios nunca te dejó a ciega. Pero en estos postreros días Dios te está diciendo: estoy despertando la identidad de hijo, estoy despertando la gracia que fue revelada en la persona de Jesús. Ahora Jesús es el Hijo de Dios, y aquellos que han venido al conocimiento de esa gracia, yo también lo he llamado mis hijos. Y por lo tanto Dios ahora te habla en esta mañana. Por eso, en el nombre de Jesús, rompe todo espíritu de orfandad, rompe todo espíritu de engaño, rompe toda forma que tú te sientas menos en este día. Dios te ha hablado, Dios te habló, pero ahora Dios te dice: eres y vales no por lo que eres, no por lo que tienes, perdón, no por lo que posees, vale y eres porque yo te he constituido heredero. Y si eres heredero, no eres heredero simplemente de cosas, sino eres heredero de mí mismo. Yo soy el Padre, tú eres mi hijo, y nada te faltará en la tierra si caminas bajo la gracia de esa identidad y de ese conocimiento. ¿Qué Dios te está hablando en esta mañana? That all your needs are already met. Que todas tus necesidades ya han sido ¿qué? Suplidas. Yo vine a buscar algo. Ve, cuando tú vienes a buscar una bendición de Dios a la iglesia, tú te atrasas en el proceso, porque Dios no te quiere dar una bendición. Dios te lo ha dado todo, pero para recibirlo todo no es cuando lo recibas físicamente, es cuando comienzas a entender que Dios ha hablado y habló y se manifestó, pero que ahora nos ha hablado en el Hijo. Me quedan 4 minutos, déjeme terminar, porque quiero decir algo. Yo se lo voy a explicar con una experiencia, y con esto termino y oramos. Yo no entendía. Bueno, no que no lo entendía bíblicamente, pero a mí me pasó una experiencia. Aquí en República Dominicana, mi papá murió, le dio el COVID, y fue algo bien triste porque
Tuvimos una pérdida en nuestra familia. Él no murió por el COVID, él murió por las secuelas. Después le dio ciertas cosas y murió. Yo vine de República Dominicana, estuve con el apóstol Yacer, estuvo conmigo todo el tiempo, fuimos al entierro, todo. Fue algo bien doloroso. Pero luego me llaman y me mandan una carta que tengo que firmar. Yo no sabía que en República Dominicana cambiaron la ley. No sé si usted lo sabía, pero yo no lo sabía. No importa que usted sea hijo natural o hijo legítimo. Mi papá y mi mamá no se casaron, entonces yo era un hijo natural. En República Dominicana cambió una ley, yo me acuerdo, es la 200 y algo, no me acuerdo ahora el número. Pero yo la leí y me di cuenta que no importa si tú eres hijo natural, si tú eres hijo legítimo, no importa. La nueva ley no permite que un padre le deje todo a un solo hijo, sino que a todos los hijos le toca igual. Right? Es una ley. Yo no sabía eso. Entonces me llaman y me dicen, usted tiene que firmar porque usted ha heredado algo. Y oh my God. Ahora, yo puedo entrar en los números. Es algo significativo, ¿no? Es algo significativo. Él dejó 8 empresas. Las 8 empresas estaban funcionando, produciendo. Y somos 9 hermanos. Hicimos los cálculos. Bueno, nos toca tanto, cierta cantidad buena. ¿Usted sabe qué? Yo no he recibido el dinero todavía. Yo vengo en 2 semanas más a hacer lo que hacen el acta notarial. Entonces usted viene a recibir ahí, que cuando yo firme y me dé entonces mis acciones, mis cosas, entonces que yo voy a recibir la herencia, ¿no? Pero usted sabe que ya yo soy heredero y yo no he recibido todavía lo que me toca. Yo aquí lo tengo en mi teléfono, la declaración cuando pagaron los impuestos de la herencia. Aquí hay muchas cosas que hay que hacer. Los abogados lo hicieron, lo pagaron. Yo no tuve ni que venir. Yo mandé mi cédula, mi pasaporte. Me pusieron el acta. Yo la firmé. Se la mandé para atrás por FedEx Express. Y fueron ahí. Y yo dije, mis hermanos que están acá tenían un poquito de problema. Porque ellos decían, oh, pero nosotros somos los que nos hemos fajado. Hemos estado aquí con nuestros padres sudando. Ustedes nunca han hecho nada y le va a tocar lo mismo. Y como yo soy el pastor de toda la familia, yo le dije, yo no estoy heredando porque trabajé. Yo estoy heredando porque yo soy hijo. Vamos, déselo fuerte ese aplauso a Jesús. Déselo fuerte, es una revelación. Tú heredas, tú has recibido lo de Dios, no porque tú has trabajado, no porque tú has hecho algo, no porque tú has hecho un esfuerzo. Tú has recibido una herencia porque tú eres hijo de Dios. Dios te dijo, tú eres mi hijo, yo te he aceptado, yo te he recibido, yo te he salvado, yo he pagado el precio, yo hice todas las cosas. Y cuando hice todas las cosas, te tenía en la mirilla y dije, este va a ser mi hijo que va a vivir en República Dominicana, en Santiago, y que va a oír este mensaje en esta mañana. Y Dios te dice, tú eres hijo de Dios.